Bueno, buen día. Bienvenidos y bienvenidas a todas a esta primer jornada de estudiantes de la licenciatura en Actividad Física. Yo soy Romina González, directora del Espacio Deporte y Ciencias del Ejercicio. Y en esta oportunidad me toca con mucho placer compartir una mesa acerca de prevención de lesiones y readaptación deportiva con dos personas, dos profesionales que han sido alumnos míos, estudiantes de esta universidad y que hoy son excelentes profesionales y compañeros de trabajo. Ellos son la licenciada Clarisa Mildenberger y el licenciado Alfio Aragona, los dos especialistas en kinesiología del deporte, y Clarisa es profesora de educación física y Alfio ha estudiado la licenciatura en actividad física en nuestra universidad. Vamos a comenzar con la presentación. Clarisa me va a asistir porque, como siempre sucede en estos momentos, algunos problemas técnicos no lo puedo hacer yo desde mi compu. El tema que vamos a tratar entre los tres tiene que ver con distintas estrategias de prevención de lesiones y readaptación deportiva enfocadas en una lesión bastante frecuente, lamentablemente, que es la lesión del ligamento cruzado anterior en el deporte. Vamos con la siguiente. Esta es una de las lesiones que revisten mayor gravedad, no solamente por el tiempo en que el deportista está desde la cirugía y todo el proceso de rehabilitación hasta que vuelve al deporte, sino porque lamentablemente muchos de esos deportistas no vuelven al mismo nivel, y esto depende en gran parte en el tipo de deporte y en la prestación deportiva, ya sea en los deportes considerados de pivot, salto y cambio de dirección. Hay más chances de que lamentablemente los deportistas no puedan volver, y por eso es muy importante enfocarnos en las acciones preventivas para evitar que adolescentes y adultos jóvenes que están en actividad deportiva puedan tener esta lesión. De aquellos que se lesionan, todavía sigue siendo bastante alta la tasa de relesión. 1 de cada 4, 1 de cada 3 vuelve a lesionarse, y esto complica aún más el panorama. Incluso en aquellas deportistas mujeres, o aquellos que estén entrenando equipos deportivos de mujeres, vamos a encontrarnos que la frecuencia de esta lesión sucede entre 4 y 6 veces más. Por lo tanto, las acciones preventivas en aquellos deportes de pivot, saltos y cambio de dirección que sean practicados por mujeres tienen que estar absolutamente considerados. Vamos con la siguiente, Clary. Cuando hablamos de prevención, siempre vamos a hacer referencia a todas aquellas acciones que nosotros podamos implementar para evitar un evento no deseado. Hoy se conocen cuáles son los factores de riesgo que están presentes en la lesión del ligamento cruzado anterior, que ya vamos a mencionar, los que son muchos, y además se conocen cuáles son los mecanismos de lesión que provocan esta situación o este evento, con lo cual, si podemos anticiparnos con una medida preventiva, podemos actuar de manera tal de garantizar una mayor longevidad de ese deportista que no va a sufrir esta lesión. Para eso necesitamos pensar en dispositivos de evaluaciones que nos permitan identificar cuáles son los o las deportistas que tienen mayor riesgo por algunas condiciones que se pueden presentar en sus patrones de movimientos, en alteraciones de fuerza, de flexibilidad, etc., y poder trabajar de manera anticipada un programa que pueda dar respuesta a esos factores que hemos detectado. ¿Se pueden predecir las lesiones? Es muy difícil hacer una predicción de una lesión porque hay tantos factores que están presentes y la interacción de esos factores es tan grande que difícilmente podamos hacer una predicción, pero sí podemos detectar alertas en aquellos pacientes o deportistas que suelen tener una gran cantidad de factores asociados y que son aquellos los destinatarios de estos programas preventivos. Vamos con la siguiente. Hace unos 4 años aproximadamente se modificó el paradigma actual de la prevención de las lesiones a través de esta publicación de la doctora Natalia Bittencourt de Brasil, en el cual ella propone que a través de estos sistemas dinámicos complejos de interacción entre los distintos factores, no podríamos trabajar sobre un solo factor, porque sería tal vez ver una sola parte de un patrón emergente lesional
que condiciona al deportista. Son tantos los factores de riesgo que intervienen en la posibilidad o el mayor riesgo de lesión, y que hay que tratar de integrar en los distintos momentos de una planificación del año cuáles son los factores que son más recurrentes o que están más presentes para poder generar distintas estrategias preventivas. Por ejemplo, en el cuadro A, como estamos viendo aquí en pantalla, uno de los factores de riesgo que está marcado en negrita es el valgo dinámico de rodillas. Conocemos que es un factor que predispone a la lesión del ligamento cruzado anterior, pero que a su vez ese factor puede estar relacionado con una debilidad en los músculos de la cadera, que podrían ser los rotadores externos, como por ejemplo el glúteo mayor, o el glúteo medio como abductor de cadera y controlador de ese valgo dinámico de rodillas. Lo principal acá es poder valorar la mayor cantidad de factores de riesgo posible y ver también cómo interactúan, porque si yo genero alteraciones o genero modificaciones en la musculatura que interviene en el control del valgo de rodillas, haciendo un trabajo de fortalecimiento, de control motor, posiblemente yo pueda disminuir el riesgo o la aparición de ese valgo de rodilla. Entonces ahí está esa interacción en donde a nosotros nos permite tener ese patrón emergente de actividad y de razonamiento frente a un programa de prevención de lesiones. Vamos con la siguiente, por favor. Hace 2 años también otro grupo de investigadores propone otro modelo a partir del cual podemos tener una estructura y pensar una estructura preventiva que inmediatamente la podríamos aplicar en nuestro club, en nuestra federación, y que inicia con una evaluación. ¿Qué tenemos que conocer del aspecto deportivo del equipo o de los atletas que yo estoy entrenando? Bueno, ¿cuál es la incidencia de lesiones en ese deporte? ¿Cuál es la magnitud? ¿Es relevante la lesión del ligamento cruzado en nadadores? Claramente no. ¿Será la lesión tal vez del manguito rotador, una lesión que yo puedo pensar en generar un programa preventivo en un nadador? Pero en un equipo de fútbol femenino, en un equipo de rugby, un equipo de básquet, de handball, de hockey, tengo que conocer cuál es la incidencia de lesión para poder pensar si esa lesión tiene una magnitud importante para generar un programa preventivo y evitar que esto siga ocurriendo en mi deporte. A partir de evaluar, vamos a identificar cuáles son los factores de riesgo que tienen estas deportistas o estos deportistas y cuáles son los mecanismos que generan esa lesión para poder empezar a diseñar ese programa de entrenamiento. Y dato importante, que es conocer además cuáles son los facilitadores para que yo pueda iniciar estos programas de entrenamiento, cuáles son las barreras o los limitantes, que a veces tiene que ver con la disponibilidad de tiempo, la disponibilidad económica, la no aceptación por parte del plantel o de la dirigencia deportiva para incorporar estas estrategias preventivas dentro de lo que es la planificación semanal, mensual o anual. Identificados estos, vamos ya a lo que sería la intervención. ¿Sí? ¿Cuál es el programa, el diseño de ese programa de entrenamiento que tiene que ver con mejorar esos aspectos que evaluamos, que valoramos y que consideramos que ponen en riesgo de lesión a un deportista, y esas estrategias las tenemos que dosificar durante las distintas sesiones de entrenamiento, o bien pensar sesiones de entrenamiento especiales para aquellos deportistas que seguramente tengan un riesgo de lesión más alto y que requieren un programa más individualizado. Y luego vuelve todo a iniciar porque deberíamos reevaluar si esto fue efectivo, si bajó la incidencia de lesión, si se pudo cumplir con el plan, para volver a generar de nuevo identificaciones y nuevas intervenciones. La siguiente. Dentro de los factores de riesgo tenemos factores no modificables como el sexo, la edad, la genética. Hoy ya se conoce que hay un componente genético que predispone a mayores lesiones del ligamento cruzado anterior, que tienen que ver con el tipo de colágeno que tenemos en nuestros cuerpos, y
por supuesto, las lesiones previas. Si yo ya tuve una lesión de ligamento cruzado o una lesión de menisco o una lesión de ligamento lateral interno de rodilla, esto puede llegar a generar un campo más propicio para la lesión. Y los factores de riesgo no modificables, que son no menos acá, que yo marqué 20, algunos propios del deportista, como la fuerza, el control, la biomecánica, el valgo dinámico, y otros extrínsecos que tienen que ver con el control de la carga de entrenamiento, la conducta del adversario, el tipo de calzado y la superficie, el clima. Y acá es donde nosotros realmente visibilizamos que no hay manera de hacer una predicción de lesiones si yo solamente encuentro valgo de rodilla, ¿sí? Puedo tener valgo de rodilla dinámico, importante, y trabajar sobre eso para corregir al menos un factor de riesgo. Y la idea es tratar de poder ver la película completa, ver todos los factores y cómo interactúan para poder hacer mejores intervenciones. La siguiente. Respecto a los mecanismos de lesión, vamos a ver dos videos. Uno tiene que ver con el más frecuente en el deporte de campo, que tiene que ver con la desaceleración y aceleración con la rodilla en una situación cercana a la extensión, donde los isquiotibiales no logran controlar la rodilla, y ahí es donde se genera el colapso en valgo y rotación interna, y se sucede la lesión del ligamento cruzado anterior. Vemos de nuevo, frena el jugador con la pierna derecha, cuando va a generar el cambio de dirección, hay un valgo marcado, una rotación interna, y ahí se genera la lesión, ¿sí? Esa condición que sucede en el deporte, como veíamos recién, en el fútbol, puede suceder también en el básquet, puede suceder en el hockey, es diferente a la que sucede aquí en el vóley con el aterrizaje de un salto en fase o en carga monopodal. La jugadora salta a hacer un remate, en el momento que cae, la rodilla colapsa y se genera la lesión. Para cada ligamento existe un músculo que lo protege, y esta asociación que existe se debe a que hay un gran componente propioceptivo. El ligamento cruzado anterior es un sensor, y ese sensor es el que va a avisar al sistema nervioso de que hay una situación que está poniendo tensión sobre el ligamento para que el músculo llegue a protegerlo. Muchas veces, en milésimas de segundo, esto se retrasa por todos los factores que mencionamos antes, y en ese retraso de la activación de la musculatura que lo protege, se genera la lesión. En situación de información propioceptiva, de sensor, que no logra luego, en muchos casos, la cirugía reponer o reparar. Podemos tener un nuevo ligamento, que es un tendón que pasa a tener propiedades de ligamento, que en actividad pasiva va a generar esa tensión, pero muchas veces no logra esa conexión entre el ligamento, el sistema nervioso y la actividad muscular. Y ahí es donde empieza después el gran problema con el cual nos encontramos en la readaptación deportiva, en identificar que esto funcione bien y cómo lo vamos a llevar y a trasladar al campo nuevamente. Vamos con la siguiente. Vamos a presentar dos casos de dos jugadores de fútbol. Uno se llama Santi, que ha sufrido una lesión de ligamento cruzado izquierdo por contacto. Recuerden que las lesiones por contacto son las menos frecuentes, pero suceden en el deporte. Y asociado ha tenido una lesión de ligamento lateral interno no quirúrgica, lo inmovilizaron para reparar el ligamento. La técnica utilizada fue hueso-tendón-hueso, y tuvo 10 meses de rehabilitación. Vamos a ver después un video que va a presentar Clarisa con unas evaluaciones. Y el otro deportista se llama Nacho, también con lesión de ligamento cruzado izquierdo por contacto. Recibió un planchazo externo en la rodilla colapsó a valgo y se lesionó. Y tuvo una cirugía con tendón cuadricipital y lleva 5 meses de evolución. La siguiente, por favor.
dentro de todas las baterías de evaluaciones que podemos hacer con estos deportistas, nos vamos a encontrar con algunas que generan criterios cuantitativos, que nos van a dar números, y otros criterios cualitativos que nos van a informar sobre la calidad de movimiento. La siguiente. Dentro de las que nos van a dar datos cuantitativos, tenemos todas las baterías de saltos, el hop test con todas sus variantes, podemos valorar con isocinesia, podemos valorar la fuerza con una RM o varias RM, podemos medir la estabilidad lumbopélvica, la flexión de tobillo con un dispositivo, una aplicación móvil, el Ivalent test. Todos esos tests nos van a dar datos de cantidad, de números, y que nos sirven para comparar el estado y la evolución de ese deportista. La siguiente. Y también vamos a ver algunos de los test, no nos da el tiempo para mostrar a todos, que tienen que ver con la calidad de movimiento. Cómo se mueve ese deportista para poder nosotros detectar algunas alteraciones en los patrones modelo y proponer programas para mejorarlo. Por un lado tenemos el LES, que es un test que va a mostrar Clary, y la sentadilla monopodal. Después tenemos drop jump, el tag jump, el FMS, que son todas evaluaciones de calidad de movimiento. Así que bueno, esta es mi presentación. Voy a ir introduciendo ya a Clarisa para que prepare la suya, sobre cuáles son los aspectos biomecánicos que nosotros podemos valorar en deportistas que han sufrido una lesión de ligamento cruzado anterior, para poder identificar esas alteraciones, y en caso de que ustedes quieran utilizar este test para deportistas que no han tenido, también tienen la misma validez. Así que, bueno, muchísimas gracias. Perfecto. Agradecemos a Romina González, máster en Actividad Física y Salud en la Universidad de La Coruña, especialista en Kinesiología del Deporte del UGR, licenciada en Kinesiología y Fisiatría, profesora de Educación Física, kinesióloga del equipo argentino de atletismo y del Comité Olímpico Argentino, decana del Espacio de Deporte y Ciencias del Ejercicio del UGR y coordinadora del Centro de Evaluaciones Médico-Deportivas de la provincia de Santa Fe. Muchas gracias, Romina. Ahora pasamos a Clarisa Mühlenberger, licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, especialista en Kinesiología y Fisioterapia del Deporte, licenciada en Educación Física, profesora de Educación Física, diplomada en Tecnologías Aplicadas al Deporte en la Universidad del Gran Rosario, docente de Biomecánica y Kinesiología Deportiva también en la Universidad del Gran Rosario, y kinesióloga del equipo de florete en el Club Universitario de Rosario. Muchas gracias por la presentación, gracias Romy, gracias a los chicos. Bueno, como bien dijo Romy, el tiempo no es el suficiente para mostrar todos los test, pero lo que vamos a hacer es hacer un análisis de dos test que mencionó Romina, que son el LES y la sentadilla monopodal. En lo que es el análisis biomecánico tenemos dos grandes ramas, si se quiere, para hacer un análisis, en donde vamos a encontrarnos con todas las metodologías que son el gold estándar o ese patrón oro para hacer un análisis de movimiento, que generalmente tienen un costo elevado, que están vinculados a laboratorios de biomecánica, que por ahí no son tan accesibles, sobre todo en nuestro país. Y por otro lado tenemos otras metodologías de bajo costo que han tomado bastante auge en este último tiempo, sobre todo por el avance tecnológico que tenemos, y que esto nos permite que sean más accesibles y al mismo tiempo, obviamente, seleccionando una herramienta con criterio y que haya estado validada con estos otros patrones gold estándar, nos permite obtener datos confiables, pero lo más práctico en este caso sería la aplicación que podemos darle nosotros en nuestro contexto laboral, ¿sí? Sabiendo que esos patrones o esas metodologías gold estándar
van a estar más vinculadas a situaciones de laboratorio, situaciones controladas, fuera de un contexto deportivo, y estos test nosotros los podemos realizar en el campo, y como bien dice la palabra, son más accesibles desde lo económico. Hay muchos programas, hay algunos programas para utilizarse en computadoras, otros programas como ven acá, el HAL-Technique, Virtual Pro, Video Análisis, que son aplicaciones para el celular. Dartfish es una empresa que es mundialmente conocida y que presta servicios tanto para computadoras como para aplicaciones móviles, muy utilizada por distintos equipos de seleccionados y de otros países. Y el HumanMotion, que aproveché también a mencionarlo, es un proyecto, es parte de un proyecto de la universidad con otra empresa privada, que está llegando a su fin y que lo que propone es hacer una batería de test funcionales valorados a partir del sensor Kinect, con lo cual también sería otra metodología para hacer este tipo de evaluaciones de bajo costo. Sin embargo, en esta presentación nos vamos a centrar en el análisis realizado con Kinovea para que puedan entender y observar qué es lo que se puede hacer. Los dos tests van a ser la sentadilla monopodal y el LES, como habíamos mencionado. La sentadilla monopodal o single leg squat, como pueden ver ahí, lo que va a valorar es el control dinámico de la rodilla en una situación monopodal, es decir, en el apoyo de una pierna, cómo se va a comportar la extremidad inferior, la pelvis y el tronco. Es un test que consiste en realizar 5 sentadillas sobre un step, donde cada sentadilla se propone que dure 2 segundos en el movimiento, 1 segundo para bajar y 1 segundo para subir, que la fase excéntrica y concéntrica sean controladas y relativamente tengan la misma duración, y que los brazos estén cruzados sobre el pecho. Para su valoración se consideran 5 criterios que tienen que ver con una valoración general de ese aspecto de la sentadilla, los movimientos que va a tener el tronco, movimientos o no, que vaya a tener el tronco, la pelvis, la cadera y la rodilla. Y la rodilla en relación al pie. Todos estos criterios me van a dar una información de esa persona, ¿sí? Tanto en la sentadilla monopodal como en el LES, que es el Landing Error Scoring System, traducido sería un sistema de puntaje de los errores en el aterrizaje de saltos, y todas son informaciones de aspectos biomecánicos, que, como bien dijo Romina, no va a ser lo único a considerar a la hora de tener en cuenta posibles factores de riesgo de lesión, ¿sí? Pero es lo que vamos a presentar aquí. En el LES, lo que se evalúa son 3 saltos, ¿sí? Con un componente horizontal y un componente vertical, y se van a valorar 17 criterios, de los cuales 8 van a pertenecer a las vistas que podemos realizar en un plano sagital, es decir, mirando a la persona de costado, 8 puntos mirando a la persona de frente, qué movimientos se pueden generar, y una valoración general. Estos test de salto son bipodales, ¿sí? Es decir, que lo que vamos a valorar son las 2 piernas en un mismo salto. Comenzando entonces con esa sentadilla monopodal, aquí está lo que proponen los autores, ¿sí? Principalmente comandados por Kay Crossley. Estos 5 criterios que vamos a valorar en una sentadilla monopodal es una sentadilla que se realiza con la pierna libre extendida al frente, como ven ahí, ¿sí? Esto también es algo a considerar como criterio para después poder comparar los test que yo realice a posterior, ¿sí? Siempre estandarizar una metodología de evaluación me permite tener un dato confiable y comparable. En la segunda imagen pueden ver que hay una compensación a nivel del tronco, donde hay una inclinación. En la tercera pueden observar que hay una desviación lateral de la pelvis, ¿sí? Y en la cuarta pueden observar que hay un valgo de la rodilla, es decir, que la rodilla colapsa hacia adentro. Todas estas observaciones son en el plano frontal, ¿sí? Después yo voy a tener en cuenta otros aspectos en el plano sagital, como los vamos a ir mencionando. Entonces vamos a ver los videos de Nacho y de Santi, considerando estos criterios. Intenten ver, mirar, leer este cuadro y tratar de pensar, ahora cuando vean el video, sobre qué harían una cruz, sobre qué observan, ¿sí? Miembro inferior derecho, miembro inferior izquierdo, déficit en tronco, en la pelvis, en la cadera, con cada uno de esos indicadores que vamos a ir valorando. Este es Santi,
recordemos que lleva, al momento de la evaluación, llevaba 10 meses posterior a la lesión. Este análisis que pueden observar ustedes son aspectos más bien cualitativos del análisis, en donde yo puedo generar una especie de feedback para quien lo está realizando, donde yo destaco las alteraciones que puedo observar en el movimiento. Esa era la extremidad derecha, ahora vamos a ir a la izquierda, que era la lesionada, y en este caso podemos observar ya cómo también se pueden incorporar distintas particularidades de ángulos para poder valorar estos movimientos, y teniendo medidas yo también voy a poder controlar y hacer un seguimiento evolutivo de ese paciente deportista posterior a la lesión. Entonces, ¿qué resultados nos quedan? Bueno, podemos ver que Santi tenía al momento de realizar la sentadilla con la extremidad derecha, ¿sí? Se evalúa la que está en apoyo, realizaba más flexión de tronco y mayor inclinación. En el miembro inferior izquierdo no realizaba tanta inclinación de tronco, hubo uno que estaba marcado con el círculo. La desviación de la pelvis se manifestó más en la extremidad lesionada, y el déficit en cadera, bueno, podemos ver que estaba un poco más manifiesto en la extremidad derecha, ¿sí? El déficit de cadera aparece también varo y valgo, porque en realidad van a estar unidos esos dos movimientos, si se quiere, por la aducción, la rotación interna de la cadera, que me va a producir un valgo de la rodilla. El déficit de flexión lo valoro en el plano sagital, y lo que proponen los autores es que se logre un mínimo de flexión de 60 grados. Vamos a ver a Nacho. En este caso podemos observar ahí flexión de la pierna, la inclinación del tronco, o la flexión, mejor dicho, del tronco. Lo que es el valgo de rodilla al momento de la máxima flexión, ¿sí? Que es donde más déficit podría tener de fuerza. Lo que yo puedo observar cuando hace una flexión de tronco excesiva, estaría compensando algún déficit de fuerza, y cuando de fuerza a nivel de los extensores de rodilla, y cuando realiza una inclinación del tronco o alguna desviación de la pelvis, estaría vinculada, o podría estar vinculada con la debilidad en el glúteo medio, ¿sí? Que a raíz de eso fue que salió este estudio, para comprobar que esta sentadilla puede detectar déficit a nivel del glúteo medio, más allá de valorar toda la extremidad inferior. Vamos a ver la extremidad izquierda. Fíjense cómo hace un colapso en valgo cuando está llegando al final de la flexión. Ahí no hay simetría en lo que avanza en dorsiflexión del tobillo y la flexión de tronco, y una leve inclinación de tronco en el plano frontal. Ahí puedo ver también lo que es la inclinación de la pelvis y los movimientos que va a hacer con el tronco, que pueden ser de rotación o de inclinación, como ya hemos mencionado. En Nacho lo que vamos a ver es que, a pesar de tener menos tiempo transcurrido posterior a la lesión, sus estrategias de movimiento, su patrón motor, está menos alterado en comparación de Santi, ¿sí? Por lo tanto, solamente en la extremidad inferior de izquierda vamos a encontrar que flexionaba más el tronco en comparación de la derecha, y que presentaba algún valgo en la extremidad derecha. El LES, ¿sí? O Landing Error Scoring System, dijimos que iba a proponer dos componentes: un salto horizontal, ¿sí? Que la distancia propuesta por los autores es que sea la mitad de la talla del sujeto hacia adelante. Posterior a ese salto, inmediatamente realizar la máxima altura del salto vertical. Esas son las dos cuestiones que evalúa este test, y lo que va a considerar son esos 17 criterios para poder observar, tanto en el plano sagital como en el plano frontal, cómo van a contactar los pies en el piso, en ese primer contacto inicial, y cómo se van a comportar las rodillas y el tronco. Aquí tenemos entonces los 17 criterios: plano frontal por un lado, plano sagital, y según la puntuación que se obtenga, cuanto más cercano o más alto sea el valor, mayor errores va a tener, ¿sí? Por lo tanto, lo que buscaría en mi deportista es que tenga la menor cantidad de puntaje posible, ¿sí? Del total. Eso me va a indicar que tiene buena estrategia de movimiento y de aterrizaje en un salto. Por lo tanto, dentro de los factores biomecánicos, un menor riesgo de lesión. Vamos a ver acá a Santi
Fíjense cómo se comportan las rodillas. Si bien los autores proponen el análisis del primer contacto inicial y no del segundo, yo considero que, bueno, ya que estamos filmando el salto, la segunda instancia de caída es donde más estabilidad puede generar el deportista, y también es una situación más a valorar, ¿sí? Vamos a ver que el último aterrizaje que realizan también es distinto en ambos. Lo que, repito el video aquí, lo que vamos a observar es la simetría en el contacto, ¿sí? Tanto sea que no contacten igual como también los apoyos, uno más adelante del otro. El momento del contacto, que si contacta talón, dedos o la planta del pie. Lo ideal, como en todo salto vertical, es amortiguar siempre con la parte del antepié, luego apoyar toda la planta y luego eso sucede con las distintas flexiones a nivel de rodilla, cadera y tronco para amortiguar todo ese impacto, ¿sí? Si hay alguna desviación lateral es porque hay una falta de control en ese plano frontal, ¿sí? Fíjense que el último salto él cae también más desplazado hacia la izquierda. Entonces lo que podemos puntuar en Santi es que tiene un apoyo, ¿sí? A nivel de los pies cuando cae, que es estrecho, los pies están rotados externamente, están abiertos hacia afuera. El contacto inicial de los pies es asimétrico, presenta un valgo de rodillas y presenta una inclinación de tronco moderada pequeña, ¿sí? Esto sería en el plano frontal. Y en el plano sagital, el apoyo de los pies fue de dedos a talón, la flexión de rodillas fue media, la flexión del tronco también fue media, entonces el movimiento general y la impresión general del movimiento es intermedia puntuando 1, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un total de 10 puntos. Vamos a ver a Nacho, ¿sí? El salto horizontal primero. Ese círculo marcaba la supinación que hace en esa extremidad lesionada, que era bastante notoria. Fíjense los ángulos, no sé si recuerdan los que tenía Santi, pero los ángulos que va a tener Nacho en la flexión de tronco y las estrategias que va a utilizar también para el aterrizaje. Fíjense, queda prácticamente ahí extendido, en la primera quedaba algo flexionado pero mucho más erguido. Esto lo que hace es sobrecargar en exceso a la musculatura anterior de la rodilla, la musculatura extensora, y esto es un factor de riesgo porque genera más estrés de cizallamiento anterior de la tibia, así que es lo que queremos evitar en este tipo de deportistas, ¿sí? La estrategia de movimiento adecuada es que haya una buena flexión de rodilla, de cadera y de tronco. Lo otro que realiza Nacho es sobre el último salto, va a realizar también una amortiguación donde no recupera la estabilidad por completo. Esto podría ser factores neuromusculares o porque no puede controlar la absorción del peso y termina absorbiendo mucho con todos los extensores de tobillo a nivel de tríceps ural en este salto que va a realizar ahora. Ahí fíjense la poca flexión que tiene y ahí realiza esa especie de rebote para amortiguar. El puntaje, sin embargo, como decíamos, a pesar del menor tiempo transcurrido de la lesión, es mucho menor a comparación de Santi, pero sí habría que apuntar a corregir en este paciente, en este deportista, el control del tronco a la hora de hacer la caída del salto. Como consideración final, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta cuando hagamos una valoración biomecánica? Bueno, principalmente que no va a ser el único factor, de riesgo lesional, por lo tanto, lo voy a considerar, pero va a ser un factor más, lo tengo que entender dentro de esa red de determinantes. Las tecnologías me van a permitir registrar distinta información, no solo registrarla, sino también procesarla, y eso es una ventaja a la cual podemos acceder a distintos costos, pero está mucho más accesible que antes. Siempre la selección de test que yo haga para valorar, acá presentamos dos, hay gran cantidad de test, infinidad de test, los voy a hacer siempre teniendo en cuenta la lesión y el deporte también que estoy evaluando, ¿sí? Miembros superiores, miembros inferiores, que es lo que predomina en el deporte.
Y la filmación de los videos es algo que a mí me gusta muchísimo, por eso me dedico a esto. Siempre me va a permitir también un análisis posterior, es decir, que a medida que ustedes vayan desarrollando el ojo clínico pueden realizar estos test en momentos ahí reales, sincrónicos, pero siempre el video les va a permitir ir al detalle del análisis y obviamente lleva un tiempo posterior, pero también es un registro que me queda del paciente y una valoración a la cual le puedo sacar provecho más adelante. Bien, eso es todo. Muchas gracias. Y los dejo con el compañero Alfio. Muy bien, agradecemos nuevamente a Clarisa por la charla. Y ahora vamos a pasar a presentar a Alfio Aragona, licenciado en Kinesiología y Fisiatría, kinesiólogo del Club Tiro Federal de Rosario en 2015, kinesiólogo y entrenador de Personal Best en 2016 a la actualidad, kinesiólogo y coordinador del área de salud de Rosario Central, especialista en kinesiología y fisiatría del deporte, egresado en la Universidad del Gran Rosario, y licenciado en actividad física, también egresado en la Universidad del Gran Rosario. Buen día a todas y a todos. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a la universidad por la invitación ahí a los chicos de actividad física. Bueno, un placer compartir la mesa con estas dos mujeres, Clara y Romy. Yo voy a hablar de todo lo que es el retorno al entrenamiento de la competencia en los futbolistas, después de un poco operatorio de cruzado, ¿sí? Para completar un poco la charla que venían dando previamente Clara y Romy. Bien, voy rápido porque no hay mucho tiempo. Después tenemos el espacio de las consultas que no hay problema, las hacemos por ahí. Bien, vamos a empezar con una definición, ¿sí? Que es lo que yo entiendo como una readaptación, ¿sí? Físico-deportiva. Es una intervención, es una estrategia, yo creo que es un acompañamiento profesional, y vamos a dividir en dos los objetivos. Un primer objetivo, voy a hablar de lo que es la reducción de la incidencia lesional, ¿sí? Todo lo que sería la prevención, que es lo que hablaron previamente Romy y Clary, y todo lo que sería el retorno al campo del juego de un deportista, en este caso un jugador de fútbol, ¿sí? De una forma rápida y segura. Yo creo que acá en esta parte es lo más importante, de una forma segura. Nosotros tenemos que garantizarle al jugador de fútbol o al deportista que vuelva al entrenamiento de la competición en un tiempo prudencial, pero de forma segura. Y necesitamos que este jugador esté cerca de su techo de rendimiento, como estaba previamente a la lesión, y vuelvo a repetir, de forma segura. No me sirve si yo devuelvo un jugador apurado, rápido, en este caso un poco operatorio de cruzado, no voy a hacer mejor por devolverlo a los 5 meses, y que después de esto, a la semana de entrenamiento, se vuelva a lesionar la misma estructura, o se lesione otra estructura, ¿sí? Ahí podemos decir que alguna falla hemos tenido. Entonces me parece que esta parte de forma segura es fundamental a tener en cuenta. Bien, vamos a hablar un poquito cómo vamos desde la camilla hasta el campo de juego. Voy a pasar rápido la primera parte, sí, que es más bien algo de rehabilitación, pero quería mostrarle esto, cómo es un proceso continuo. Sí, yo lo divido en etapas porque me queda a mí más cómodo. Pero quería mostrarle acá en esta diapo cómo el readaptador está siempre presente desde una etapa 1. Una etapa 1 es cuando el jugador, el deportista en este caso, está recién operado, a una última etapa, una etapa 4, cuando ya está jugando con el equipo, cuando ya está compitiendo, ¿sí? Este proceso es continuo, no se pasa de una etapa a otra y se deja todo lo anterior atrás, sino que son etapas que se van solapando, digamos, entre sí. Tengamos en cuenta que no hay algo que a mí me dice, bueno, ya estamos para pasar de un lado al otro, no tenemos que hablar específicamente de tiempo, no tenemos que hablar específicamente de cumplir ciertos parámetros, de cumplir ciertos requisitos, sino que más bien es un todo, ¿sí? Entonces, las etapas van todas juntas, ¿sí? Hay a lo mejor algún ejercicio de la fase 1 que lo voy a mantener en la fase 3, porque me interesa hacerlo y porque es necesario y lo favorece al deportista. Así como hay ejercicios que por ahí lo voy a dejar de usar para usar otra cosa más necesaria. Bien, yo acá lo que hice es poner algunos artículos, ¿sí? Algunas citas bibliográficas que son bastante actuales, son de los últimos años, que también hacen esto, dividen todo en etapas, en fases, que cada una toma la forma que considera que es más funcional,
que mejor puede adaptarlo a su realidad. Yo lo que hice es de todas estas y de algunas más, ir tomando cosas, adaptarlo a la realidad que hoy me toca a mí trabajar, y sobre eso ir trabajando. Uno lo puede ir modificando o no, pero me parece que como para tener un orden y para poder estructurar un plan de readaptación de un jugador, por ejemplo, que está en un postoperatorio de cruzado y que va a estar entre 10 meses y un año trabajando, está bueno estructurarlo así, en etapas, en fases, como quieran decirles, y tomando lo que cada uno tiene a su alcance, ¿sí? Quizás no es lo mismo trabajar con un deportista amateur, que a lo mejor lo tenemos a disposición 2 o 3 veces por semana, como un jugador de fútbol que a lo mejor lo tenemos 6 veces por semana a disposición. Pero una vez que, o yo creo que una vez que nosotros armamos, estructuramos, sí, de ahí lo podemos ir flexibilizando. Pero de acuerdo al contexto que cada uno tenga, es donde nosotros ahí vamos a poder armar nuestro plan y llevarlo a la práctica. Bien, rápido vamos a pasar estas fases. Esto es un primer momento. Acá tenemos al jugador recién operado, ¿sí? En estos videos yo lo que le quiero mostrar es que al día 2 o día 3, cuando el jugador sale del sanatorio, del hospital donde lo operan, puede empezar con trabajo, ¿sí? Vamos a ver que nosotros nos vamos a proponer como objetivo mejorar la movilidad, reducir el dolor, la inflamación, prevenir la hipotrofia, trabajar sobre el aprendizaje motriz, pero si bien estos ejercicios por ahí, se me viene por ejemplo lo de zona media, no son los ideales, son por ahí los únicos que puede hacer y son los que nosotros podemos adaptar a esa realidad, ¿sí? Pensemos que este jugador todavía no puede elevar la pierna, ¿sí? Y tampoco puede hacer, ejemplo, un puente prono, porque todavía no puede cargarle peso a la pierna. Así que desde un primer momento, trabajar de la forma que se pueda, y la realidad del deportista. En esta parte vemos que yo al principio le dije, de la camilla hasta el campo de juego. Bueno, acá no hay camilla porque por el tema de la pandemia, ¿sí? Empezamos y seguimos trabajando desde la casa hasta que al jugador lo pudimos llevar al club hasta que nos habilitaron, ¿sí? Vamos a una segunda etapa donde vamos a querer, donde nos vamos a proponer como objetivo recuperar el trofismo muscular, reeducar la marcha y el recondicionamiento físico, ¿sí? Acá vemos que unos ejercicios en cadena cerrada, por ejemplo, donde cambiamos las contracciones, llevamos algo más concéntrico, excéntrico. En este video, cuando yo hablo de acondicionamiento físico, pensemos que el jugador por ahí no puede hacer algún trabajo de fuerza con el miembro operado, pero sí puede trabajar todo lo que es el tren superior, sí puede empezar a trabajar de forma más activa todo lo que es la zona media, sí lo podemos llevar a hacer algún trabajo de resistencia en pileta, o cuando pueda en bicicleta. No nos tenemos que olvidar de las capacidades físicas básicas en estos jugadores, ¿sí? Que si bien no pueden mover, por ejemplo, de forma funcional la rodilla, sí el resto del cuerpo. Lo tenemos que usar y lo tenemos que trabajar. Vamos a ir después a la otra etapa, donde vamos a refuncionalizar la fuerza y refuncionalizar la carrera. ¿Sí? Cuando hablamos de refuncionalizar, yo acá lo que busco es trabajar sobre la fuerza útil para el deporte en el que yo me desarrollo. ¿Sí? Este chico es jugador de fútbol. Entonces, nosotros buscamos que lo que tiene que hacer es aplicar fuerza en el menor tiempo posible, ¿sí? Y no solamente yo, sino el equipo de trabajo que está con él, su cuerpo técnico, busca lo mismo. Entonces cuando él vuelva a entrenar con sus compañeros, van a trabajar eso. Así que yo como objetivo de fuerza me tengo que proponer eso, aplicar fuerza en el menor tiempo posible. Vemos acá cómo trabajamos sobre la carrera, algunos primeros trabajos, el apoyo, la técnica, hasta que finalmente vamos a esta etapa a donde ya está corriendo en el campo de juego. Bien, y la última etapa es la etapa del retorno al campo de juego. ¿Sí? Acá vamos a ver cómo ya trabajamos, por ejemplo, sobre la velocidad, forma lineal, y cómo podemos empezar a trabajar sobre un trabajo más de agilidad, con cambio de dirección, con freno, con arranque, con una toma de decisión a donde el compañero le va a mandar el apoyo, lo va a apoyar y él va a tener que decidir para qué lado salir. Bien. Decidí agregar este artículo, que también es bastante nuevo. Si bien habla de lesiones musculares, me parece que hay dos conceptos que están buenos y que se pueden aplicar al resto de los retornos al campo, ¿sí? Que son estos dos: el retorno al entrenamiento y el retorno a la competencia. Yo digo que estamos en estos dos porque se encuentran un montón de
de clasificaciones, por ejemplo, retornar a la carrera, retornar al entrenamiento, retornar al campo, retornar a la performance. A mí esto me resulta mucho más funcional y mucho más aplicable en la situación en la que yo me desarrollo. Después, como les dije antes, cada uno con la bibliografía que hay y con la experiencia arma lo que puede, lo que quiere armar. A mí me parece tan bueno estos dos conceptos porque separan bien. Cuando yo llevo a un deportista o a un futbolista al entrenamiento, a donde yo lo voy a poder llevar acá, como dice, a trabajos modificados. ¿Sí? Pensemos que estos deportistas están haciendo trabajo junto con el readaptador, en el que va a estar tanto el jugador de fútbol conmigo, o a lo mejor con 2 o 3 personas más, ¿sí? Compañeros o gente que nos viene a dar una mano. Entonces, los trabajos por ahí de oposición no son los mismos que si los llevamos al campo, donde va a estar todos sus compañeros, donde por ahí van a hacer un trabajo de 7 versus 7 o 8 versus 8, ¿sí? A donde vamos a tener trabajos intensivos en espacios más chicos o trabajos extensivos en espacios más grandes. Ahí es donde yo creo que hay que trabajar sobre la modificación. Por ahí nosotros ahí podemos bajarle la carga al jugador, sacarlo en alguna situación, darle más pausa, ¿sí? Esto tiene que estar pactado, no solamente con todo el área de salud, porque es una decisión de alta al jugador, porque ya está yendo a entrenar con sus compañeros, sino también con el resto del cuerpo, con el cuerpo técnico, que van a tener, por ahí vamos a tener que pactar esta modificación de trabajos. ¿Sí? Y tener en cuenta todo esto, que es un muy buen estímulo para el sistema neurocognitivo. Este jugador, como les dije antes, si bien nosotros tenemos la posibilidad de trabajar a donde después ellos compiten, por ejemplo, en el campo de juego, este jugador no va a tener la percepción visual por ahí de tener a sus 10 compañeros, a sus 11 rivales, no va a tener la misma percepción auditiva de recibir señales mías o de la gente que esté trabajando con él, que de su profe a cargo de la categoría o de su técnico a cargo del equipo. Entonces todas esas cosas cambian, es tan bueno que ellos las empiecen a vivenciar previo al alta definitivo, o sea, previo que ellos compitan. Entonces por eso me parece este punto de quiebre de separar, retornar el entrenamiento, de retornar a la competencia, que ahí sí el jugador va a estar a disposición para que su director técnico diga, bueno, hoy jugás. Bien, ahí está la principal diferencia. Creo que si uno en ese momento puede monitorizar cargas, mucho mejor, ¿sí? Tanto en la parte anterior como en esta, seguir estando ahí en la monitorización de carga. Por eso digo que es un proceso continuo, porque el readaptador nunca se separa de este jugador, ya sea en las primeras fases donde va a tener un protagonismo bastante importante, hasta estas otras fases donde va a tener mayor protagonismo por el cuerpo técnico. Nosotros como readaptador lo tenemos que acompañar a estos jugadores, tanto en el entrenamiento diario, en la competencia, como en el control de todas las variables, ¿sí? Todo lo que sean las variables externas. Yo ahora para terminar, les voy a mostrar cómo nosotros trabajamos con el control de las cargas. Ya previamente, Romy y Clary hablaron de todo lo que es las evaluaciones, IBALANCE, control motor, estabilidad lumbopélvica, saltabilidad, son todos testeos que uno va realizando para ver en qué situación tiene a su deportista y ver en qué momento estamos, qué podemos agregar, qué podemos ir sacando. Y bueno, nosotros agregamos el cuestionario de wellness en el club y los trabajos con el GPS. No me voy a extender mucho en esto porque sé que posteriormente hay una charla en control de cargas externas con GPS, pero sí les quiero mostrar una cosita de cómo nosotros lo trabajamos. Volvemos a lo mismo, volvemos a este proceso continuo, donde tenemos una etapa a donde va a haber alto caos y bajo control. Esto se basa en una teoría que previamente en el estudio se la mostré, que es la del control y del caos, que es cómo nosotros vamos a exponer a nuestro deportista a una situación. Bien, en un primer momento, por ejemplo, mi deportista cuando empieza a correr, vamos a tener una situación en la que no hay nada de caos y está todo controlado, o sea, todas las variables están controladas. Vamos a pasar, por ejemplo, a un trabajo de velocidad, a donde yo tengo control, tengo mayor control, pero ya empieza a haber algo de caos. Una situación por ahí, como le mostré antes, trabajo de agilidad, lo mismo, hay algo de caos. Una situación por ahí de un trabajo 1 contra 1 o 2 versus 1, donde nosotros íbamos a tener mayor caos que control, porque hay situaciones que nosotros no la podemos controlar porque son propias del juego, a una fase final que es todo caos, ¿sí? Que sería un entrenamiento o un partido. ¿Bien? En este proceso, nosotros lo que hacemos es ir testeando con el GPS. Lo tenemos a disposición, entonces es una herramienta que a nosotros nos dice, nos da mucha información y que la utilizamos.
Y estos son ejemplos de sesiones. Si yo en mi sesión, por ejemplo, me propongo que mi deportista haga un trabajo de velocidad, en el cual tenga que sprintar, y acá donde dice distancias a más de 6 metros por segundo, cuando yo voy a controlar la carga, veo que no hay cantidad de metros recorridos, que hay muy baja cantidad, algo falló. ¿Sí? Entonces nosotros lo que hacemos es comparar estas sesiones con las sesiones que el jugador hacía previo a la lesión, y con las sesiones con los partidos, perdón, que este jugador hacía previo a la lesión. Armamos porcentajes y buscamos llegar a estos porcentajes en cada entrenamiento. Entonces, si yo fallo acá, si yo veo que este jugador no llega a hacer el sprint que yo estaba buscando, o le erré yo al planificar la sesión, entonces lo tengo que rever, o algo le pasa a mi deportista. Por eso es fundamental controlar. Bien, si yo busco otro trabajo, por ahí donde me aseguro que los metros recorridos por este jugador tendrían que hacer que levante la velocidad, yo sé que este jugador la levanta porque tengo registros previos, y no la estaría levantando, algo falló. Bien, lo mismo, por ejemplo, en este último, donde hablamos de acelerar y desacelerar, o de frenos y de arranque, nosotros esto lo planteamos como una sesión de fuerza, ¿sí? Y si yo voy al trabajo, y después cuando analizo el dato, veo que acá estos jugadores están fallando, no llegan a los registros que yo quiero que lleguen, lo mismo, me planteo que me equivoqué yo al hacer el trabajo, o tengo que ver que por ahí algo le está pasando a mi jugador. Tenemos que tener en cuenta esto porque está muy relacionado el tema del freno, por ejemplo, con lo que es el operatorio de cruzado. Quizás tengan esta kinesiofobia que no los deja frenar. Y aparte, yo previamente tengo que haberlo trabajado esto. En caso de que no lo haya trabajado, va a ser muy difícil que lo logre hacer ya en una situación de alto caos. Por eso, todas las etapas anteriores, en las que yo tengo que, con mucho control, que este jugador frene en carrera, que este jugador frene y retroceda, que frene y arranque, que frene y que cambie de dirección, sumar la intensidad de estos trabajos, y finalmente llevarlo hasta acá. Bien, bueno, muchas gracias.